Ya empecé a grabar, y bueno, para esta semana lo que corresponde es esta parte de cantidad de movimiento angular. Ya hemos visto lo que era la cantidad de movimiento lineal o traslacional, entonces ahora toca la parte angular. Empezando, nos dicen por acá que la cantidad de movimiento angular de una partícula con vector de posición r y momentum p se define como R cruz P, es decir, el producto cruz de R y P, donde entonces vamos a tener de nuevo, que no sé si recuerdan, ya les había explicado igual con lo que era el torque, que esto significa que lo que vamos a tomar es la componente perpendicular de uno respecto a otro, o eso es lo que está entre los corchetes, que puede ser R por la componente perpendicular del momentum, o bien la componente perpendicular de la posición respecto al momento. Entonces, por eso se denota como está por acá. Igual, recordar que la cantidad de movimiento o momento se definía como la masa por la velocidad. Y que, bueno, ahorita vamos a ver que es un poquito análogo a lo que vemos ahora. Entonces, tenemos que la derivada de la cantidad de movimiento angular es igual, respecto al tiempo, es igual a lo que vemos acá, la derivada del producto cruz que vimos ahora. Y entonces, esta derivada corresponde a lo que es el torque. Entonces, podemos decir, la segunda fórmula que está acá, que el torque corresponde a la derivada del momentum angular, perdón, de la cantidad de movimiento angular respecto al tiempo. Y también, importante destacar que para un sistema de partículas, la cantidad de movimiento angular va a ser igual a la suma de la cantidad de movimiento angular de cada una de esas partículas que haya en el sistema. Ahora, hay unos detallitos de conservación que nos dicen que si el torque externo neto que actúa sobre un sistema es nulo, la cantidad de movimiento angular de este sistema va a permanecer constante, que es lo que se ve acá abajo, donde dice que si el torque externo es igual a 0, la cantidad de movimiento va a ser constante. Y esto se puede aplicar a todas las componentes. E igualmente, eso es lo que dice acá, que si solo un componente del torque es nulo, solo el componente respectivo de la cantidad de movimiento se va a conservar. Y eso se deriva de la fórmula que veíamos ahora, que de hecho también es análoga a la ley de Newton, la segunda ley de Newton, que decía que la fuerza es igual a la derivada de la cantidad de movimiento. Entonces, también recordar, siempre que les estoy recordando esas analogías de la parte angular con la parte translacional. Entonces, bueno, eso es lo que vemos acá abajo, que el torque externo es 0, la cantidad de movimiento angular se va a conservar, y si es únicamente una componente, se va a conservar en esa componente. Ahora, cuando hay un cuerpo rígido en rotación, entonces, para la figura que está en la derecha, podemos decir que la rotación se está dando en el plano XY, o por así decirlo, en la parte plana, viéndolo tal vez como que el objeto esté casi pegando una mesa. Entonces, el eje Z va a estar saliendo hacia arriba. Y se va a definir la cantidad de movimiento angular como el R cruz, la cantidad de movimiento lineal, en este caso para el eje Z. Y recordemos que la cantidad de movimiento es igual a la masa por la velocidad, que eso es lo que vamos a ver en la integral que está abajo, donde se encierra entre paréntesis una integral que dice que es r al cuadrado por la integral respecto a la masa. Ahora, si recordamos cómo se definía la inercia se definía como la masa por cierto cambio en la posición o por una distancia, por así decirlo. Entonces, con esto vamos a llegar a que también
en un cuerpo rígido en rotación, la cantidad de movimiento angular va a ser igual a la inercia del objeto por la velocidad angular del objeto. No sé si recuerdan esta parte de que la velocidad traslacional multiplicado por un radio es igual a no, perdón, la velocidad angular es igual a la velocidad angular dividida entre el radio, si no me equivoco. Si alguno recuerda, me corrige, pero si no me equivoco era así. Ok, perfecto. Creo que sí. Entonces, bueno, lo que vamos a llegar es que a que la cantidad de movimiento angular va a estar dada por la inercia multiplicado por la velocidad angular. En este caso se está ejemplificando para lo que es el eje Z, pero aplica igual para cualquiera de los ejes. Y lo que podemos ver acá es que, como ya habíamos definido anteriormente, el torque corresponde a la derivada de la cantidad de movimiento angular respecto al tiempo. Y si tomamos este último término como cantidad de movimiento angular, podemos ver que si sacamos la inercia de la ecuación, la derivada de la velocidad angular respecto al tiempo corresponde a la aceleración angular. Entonces, podemos decir que el torque va a ser igual a la inercia por la aceleración angular. Algo análogo también a la segunda ley de Newton. Fuerza, masa por aceleración, algo igual acá. Torque es igual a inercia por aceleración angular. Entonces, perdón. Entonces, dice que en caso de que el cuerpo gire alrededor de un eje de simetría, la cantidad de movimiento angular va a ser igual a 0 en donde sea perpendicular a ese eje. Y bueno, como en este caso hablábamos del eje Z, la cantidad va a estar únicamente en la dirección Z, al igual que va a ser la velocidad angular, que era lo que veíamos antes en el dibujo. Y bueno, esto, como les mencionaba, se puede ampliar a todas las componentes y es lo que vemos acá, que el vector de posición, perdón, el vector de cantidad de movimiento angular va a ser igual a la inercia por el vector de la velocidad angular y así aplica también para el torque. Entonces también tener esto en cuenta. Dice por acá también que está el caso de un sistema aislado, donde nos mencionan que la cantidad de movimiento angular total de un sistema es constante tanto en magnitud como en dirección. Si el momento de torsión externo neto que actúa sobre el sistema es cero, es decir, el sistema está aislado. Que eso es también lo que les mencionaba antes sobre el torque, que cuando el torque es cero, la cantidad de movimiento va a ser constante. Y lo podemos ver acá abajo, donde, bueno, se está utilizando el caso de las inercias y las velocidades angulares. Entonces, el cambio de esto va a ser cero. Entonces, el movimiento angular va a ser igual el inicial al final. Entonces, no sé si hasta ahora hay alguna duda o si se comprende bien. ¿Todo bien? Ok. Entonces, bueno, hagamos un ejemplillo por acá. Nada más para terminar de ilustrar, porque esa era toda la teoría que tiene este capítulo. Entonces dice que los ciclistas y los motociclistas hacen caballito. Una gran aceleración provoca que las ruedas frontales de sus velocípedos se despeguen del suelo. Sea M la masa total del sistema bicicleta más ciclista, sean X y Y las distancias horizontal y vertical del centro de masa de este sistema, desde el punto de contacto con el suelo en la rueda trasera, entonces determine la aceleración horizontal A requerida para apenas levantar
del suelo la rueda delantera de la bicicleta. ¿Ve? Para minimizar la aceleración necesaria para realizar el caballito, nos preguntan que si X debería ser lo más pequeña o lo más grande posible. Y cómo se debería comportar también la Y. Y después también nos preguntan cómo debería el ciclista acomodar su cuerpo en la bicicleta para alcanzar esos valores óptimos de X y Y. Bueno, y nos dan los valores de X y Y para calcular A. Entonces, bueno, de parte de cálculo, únicamente sería la parte A y lo demás es más como teórico, que después lo hablamos un poquito. Entonces, ¿a alguno se le ocurre algo de qué podríamos hacer acá para resolver este problema? Se tendría que hacer como alguna sumatoria de fuerzas o algo así. Mm, recuerde que aquí no hablamos de fuerza por ser angular, que era lo análogo a las fuerzas en la parte angular. Torques. ¿Sí? Entonces vamos a usar algo que vimos ahora, que dice que el torque o la sumatoria de torques va a ser igual a la derivada de la cantidad de movimiento angular respecto al tiempo. Ahora, ¿recuerdan cuál era la fórmula de cantidad de movimiento angular? ¿Cómo obtenía yo la cantidad de movimiento angular? Era el radio por el momento, ¿no? Uh-huh. Entonces, sería P por radio. Ok, pero ese P, ¿cómo se calculaba también? Masa por velocidad. Uh-huh. Ok, entonces, con eso podemos llegar a lo siguiente, que esto es la masa M que nos dan ahí, por la velocidad del centro de masa, que es lo que necesitamos averiguar, la aceleración del centro de masa. Entonces, vamos por ahí, por una distancia, que en este caso va a ser Y, por ser en esa dirección. Y ahora, el torque, en este caso va a corresponder a, recordemos que el torque está dado por una fuerza con una componente perpendicular de posición o de movimiento, por así decirlo. Entonces, ¿cómo sería el torque? La fuerza, que sería el peso, Por el radio sería. por el, de lo que vemos en la figura, ¿qué podría ser? La X. Exacto. Es el único valor que está perpendicular. Entonces, bueno, en realidad, dependiendo de cómo pongo uno los ejes, aquí pueden también considerarse signos negativos, pero igual se cancela, entonces no, eso no lo he tomado en cuenta. Sí, en este caso, lo que sería el radio sería el X. Entonces, tenemos esto que está por acá. En ambos lados está la masa. La masa se puede cancelar. Vamos a llegar entonces a que la X va a ser igual a, bueno, G por X, perdón, va a ser igual, perdón, a la derivada de la velocidad centro de masa respecto al tiempo
por esa posición que quiero. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? ¿Qué se les ocurre? Que no sea Valerie, porque ya Valerie participó mucho. Jervis o Jesse, ¿qué se les ocurre? Cualquiera de los dos. O igual, si a Valerie se le ocurre algo, está bien. La verdad no tengo idea, pero ¿de dónde es que salía el X ese que multiplica el peso? Recordemos que torque es igual a fuerza cruz distancia. O bien, un valor que sea perpendicular a esa fuerza. Ahora, veamos que la fuerza, voy a poner otro color, aquí está azul. La fuerza está hacia abajo. Entonces, yo necesito, para poder sacar torques, para que exista un torque, debe haber algo que se mueva o que esté en una posición perpendicular. Y lo único que está perpendicular es esta distancia X. Está perpendicular al centro de masa. Recordemos que siempre nos paramos en el centro de masa. Entonces, hay un desplazamiento en la dirección X. Entonces ya tengo estas dos componentes perpendiculares. Puedo sacar el torque de estos dos datos, por así decirlo, en ese punto. Sí, sí, me explico. Sí, sí, ya entendí. Perfecto. Aquí lo que hay que hacer es una de las cosas más básicas que se vio desde el capítulo 2, si no me equivoco. ¿A qué correspondía la derivada de la velocidad respecto al tiempo? Aceleración. Exacto. Listo. Despejo el Y. Y ya tengo la aceleración, que era lo que me pedían. Por eso siempre les digo, hay que tener muy presentes todos esos conceptillos, porque uno llega a un punto donde dice, de aquí nada me calza con nada, ¿qué hago? Y así, entonces muchas veces salen como las bases, por así decirlo. Entonces, ya podemos calcular la aceleración. ¿Sí? Si le metemos los datos que están ahí, la gravedad ya sabemos a qué corresponde, 9,81, 9,8, dependiendo cómo se use. Tenemos que X son 35 centímetros, Y son 95 centímetros. Y vamos a llegar a que esta aceleración es de 3,6 metros por segundo al cuadrado. Y esta es la aceleración horizontal mínima que se requiere para que pueda levantar la ruedita. Entonces, bueno, así es más o menos una idea de cómo se realiza este tipo de cálculos. Ahora, nos preguntan que, cómo debería ser X para poder minimizar la aceleración para realizar ese caballito. Si debería ser más pequeña o más grande posible. ¿Qué dirían ustedes? ¿Debería ser más grande o más pequeña? Recordemos que lo que queremos es minimizar la aceleración. Más pequeña X. ¿Sí? Y en el caso de Y, De ahí tendría que ser más grande porque es inversamente proporcional. perfecto. De igual, digamos, uno lo puede imaginar también, digamos, en situaciones reales. Por poner un ejemplo, si uno amplía esto, ¿ustedes creen que sea más sencillo poder levantar la ruedita? O al tener más espacio de separación entre donde está usted y por así decirlo, darle más base, ¿creen que sea más sencillo poder levantar eso? Está muy difícil. O igualmente, no sé, recuerden cuando uno se sienta en una sillita chiquitita, ¿cuánto le cuesta levantarse? Porque usted está más pegado al suelo, por así decirlo. Entonces, más bien, si uno está en una silla alta, es muy sencillo que usted se levante.
va a tener que ejercer menos aceleración entre más distancia y haya entre su centro de masa y el suelo, por así decirlo. Entonces, por ahí va más o menos la idea. Entonces, lo otro que nos dicen por acá es que cómo debería el ciclista acomodar su cuerpo en la bicicleta para alcanzar esos valores óptimos de X y Y. O sea, minimizar el X y aumentar el Y. ¿Cómo se les ocurre que debería acomodar su cuerpo el ciclista? Ni idea. Se tiene que hacer un poco más para atrás, ahí en el asiento. Sí, pero no en el asiento. Debería levantarse. Alejarse un poco del suelo. Alejar su centro de masa del suelo y acercarlo también a, digamos, que no haya tanta separación entre la rueda trasera y él. Entonces sí, debería levantarse y intentar tirar su cuerpo hacia atrás, inclinarlo hacia atrás. Y eso le va a permitir que la aceleración sea menor, necesaria para poder hacer eso. Entonces, como les decía, este capítulo era muy, muy pequeñito. Eso era lo que traía para hoy, nada más como para ejemplificar esos conceptillos. No sé si alguno tiene una duda o algo en lo que le pueda ayudar. No. Ok, La entonces, parte de energías, no se ve como esta parte también. Es que estaba viendo que en la última sección viene algo como de si no hay transferencia de energía a través de la frontera, la energía del sistema, cambio de energía cero y eso. Si hay problemas como eso. ¿para qué? Para combinarlo con esto. Es que es de la sección que se llama análisis de modelo, sistema aislado, cantidad, movimiento angular. Ah, ok, sí, sí. De hecho, sí, o sea, la energía potencial uno también la puede ver por esta parte, ya sea con la inercia y la aceleración angular o también de la parte traslacional, porque recordemos, es más, eh, la vez pasada les mostré un teorema, se me fue el nombre en este momento, pero era teorema, creo que era de rotación y traslación, que usted puede calcular la energía cinética sumando la parte rotacional y la parte traslacional. Entonces, eso se puede combinar esta parte con lo que es también la cantidad de movimiento, o bien con las inercias y por el estilo. No sé si me explico con eso. Okay. Sí, sí, gracias. Con gusto. Pero sí, sí, más que todo es la energía cinética. De hecho, creo que por ahí tengo guardado un problema donde se aplica ese teorema. Cualquier cosa lo dejo para el martes. Y a uno, es complicadillo, porque a uno lo que le preguntan es la eficiencia de, ay, no recuerdo, pero uno tiene que sacar una eficiencia con esos datos que tiene ahí y es respecto a la energía cinética. Entonces es complicadillo, tiene su toque. Cualquier cosa ahí lo dejo para el martes. Pero sí, entonces sí, también aplica la parte de energías. No sé si algo más, alguna duda o algo que decir, no sé. Pareciera que no. Entonces, bueno, estaríamos por hoy. Más bien, muchas gracias por la atención. Voy a terminar de grabar ya.